La Iglesia Cristiana de Restauración Espiritual Internacional, Eclesia, presenta su programa, Nuestro Pan de Cada Día. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios les bendiga, su pastor y amigo Óscar Orjuela Gómez. A Dios le doy gracias por esta oportunidad y a cada uno de ustedes que me concede de poder estar en su hogar, en su lugar de trabajo, mirando este programa y siendo todos edificados para la gloria del Señor. Sin lugar a dudas, dentro del seno de la Iglesia, muchos liderazgos han sido cuestionados, perseguidos en ocasiones, otros envidiados. La Biblia habla de todo esto y hoy tenemos un caso que Cristi nos quiere compartir. De esta manera vamos a prestar atención porque puede ser que alguno de ustedes que me escucha, que me ve en este momento, pueda tener una situación similar y quisiéramos ayudarle a dilucidarla. Vamos a mirar el problema que Cristi nos ha compartido y que vamos a tratar en este programa. Dios les bendiga. Soy Cristi, tengo 30 años, fui madre soltera a los 15 años, y hace un año conocí de Dios, y acepté a Cristo en mi corazón, fui bautizada y mi pastor me capacitó para el liderazgo que ahora ejerzo en un grupo de mujeres. Mi hijo no quiere saber de Dios, Dios me ha bendecido en mi servicio a Él. Algunos líderes me dicen que yo no puedo ejercer el liderazgo por causa de mi hijo, que es mejor que entregue el cargo. Otros me animan a seguir. Yo no quiero acusarlos con el pastor, y no sé qué hacer. Ya hemos escuchado esta gran problemática y que, de hecho, siempre como pastor lo hemos visto, que se suscitan situaciones adversas dentro del liderazgo de la Iglesia del Señor. Sin embargo, si de perfección se tratara el servicio a Dios, entonces estoy completamente seguro que ninguna persona en el mundo entero, ni durante las generaciones, podrá servir al Señor. De hecho, la palabra del Señor menciona que no existe hombre sobre la tierra que nunca peque, que no falle, que no cometa errores. No estoy con esto queriendo justificar alguna dificultad que se le presente a alguien, pero para abordar este tema quiero dejar muy en claro algo importante y es: la Iglesia es como una clínica espiritual, es una clínica del alma. No podemos pretender que quien llegue a nuestras congregaciones o a cada iglesia local sea una persona perfecta, que levite, que no cometa errores, que no falle, porque primero que todo nosotros no pastoreamos ni ángeles, arcángeles, serafines ni querubines. Pastoreamos hombres y mujeres que todos hemos salido del mundo de pecado, de la maldad, y si bien es cierto que muchos han nacido, como el caso, digamos, de nuestros hijos, que nacieron en cuna cristiana, que nacieron de un ministerio, tampoco eso los hace a ellos ni perfectos ni santos, no los hace a ellos ángeles, ni los hace perfectos ni más espirituales que ningún miembro de la congregación. De hecho, Dios vino y se hizo hombre. Jesucristo tomó forma humana, se hace hombre para podernos salvar y para poder ir a la cruz y comprar esa salvación tan necesitada por nosotros los seres humanos. Por ello, quiero decirle a Cristi que le agradezco el haber compartido con nosotros esta problemática. Y Dios me ha puesto en el corazón 4 textos maravillosos que los vamos a escudriñar, que los vamos a estudiar a la luz de las Escrituras y que le darán sin lugar a dudas no solo a Cristi, sino también a cada líder que pueda estar afrontando esta misma situación para que sepa cómo actuar y que el nombre de nuestro Dios siempre sea glorificado. Personas enfermas, personas espiritualmente enfermas, adoloridas, personas con amargura, con odio, con resentimientos, con muchos pecados, somos los que hemos llegado a las congregaciones cristianas para recibir a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador personal. Dios ha hecho un cambio y una transformación en nuestras vidas y hasta el día de hoy le servimos al Señor. En mi caso, este servidor conoció a Cristo hace
32 años. Y cuando yo llegué a la iglesia, yo no llegué como un ángel con muchas cualidades para servir a Dios, no. Llegué arrastrado por el pecado, agobiado por la maldad que aquejaba en mi vida en ese momento con muchos enemigos, y hubo un pastor, un hombre de Dios que me atendió con respeto, con cariño, con el amor de Dios, que me dio las directrices, el discipulado, esos primeros pasos, y yo jamás me imaginé que hoy serviría a Dios. De hecho, él me capacitó, me formó en Dios, Dios me ayudó, me bendijo, y jamás llegó a pasar por mi mente que yo sería un ministro del Evangelio. Hoy he podido predicarle a miles de personas en muchos lugares del mundo, y me gozo que lo sigo haciendo ahora a través de estos medios también, para alcanzar al mayor número y poderles decir que en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Por tanto, Cristi, quiero darle un consejo maravilloso y especial, y es primero que sepa que no existe hombre sobre la faz de la tierra que nunca falle delante de Dios y no peque. Todos somos pecadores. Claro, no estamos diciendo que vivamos pecando comúnmente. Entre menos pequemos, muchísimo mejor, porque podremos hacer un trabajo con muchísima más responsabilidad para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Pero tengo un texto en la palabra del Señor, que es el primero que Dios puso en mi corazón, para Cristi y para cada persona que esté atravesando por esa situación. Está en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, el verso 17, tan conocido este texto y sin lugar a dudas, uno de los primeros que los líderes espirituales nos compartieron para empezar nuestra vida cristiana. Dice así la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cristi, Dios la alcanzó no importando su pasado. De hecho, Dios no le ha vuelto a recordar la situación que conoció a los 15 años. El ser una madre soltera no es un pecado de condenación eterna que Dios no pueda arreglar, ayudar, bendecir y levantar a una persona en una situación de esas. Sin embargo, dentro de lo que nos comparte, a los 15 años Cristi tuvo su hijo y hace un año conoció al Señor. ¿Qué muestra esto? Que Dios, todos esos 29 años pasados, no se los toma en cuenta, porque hasta hace un año conoció al Señor. De ahí en adelante su vida ha empezado a ser una creación nueva en Dios. Esto muestra que Dios no le está reclamando su pecado porque ya se lo perdonó. Por tanto, Cristi es una persona nueva, es una nueva criatura en Cristo Jesús. Y el que su hijo en este momento, con escaso un año que usted lleva en la vida cristiana, pues Dios no le está exigiendo que obligatoriamente su hijo se tiene que convertir al Evangelio. Él en este momento está pasando por una etapa difícil de su vida, una etapa complicada realmente, y es la adolescencia. Está pasando de ser un niño a convertirse en un joven, en un hombre, donde está decidiendo sin lugar a dudas, en su mente, en su corazón, psicológicamente, muchas cosas. Se está definiendo como lo que es, como un hombre. Está teniendo lucha, supongo yo, con el sexo opuesto. ¿Qué voy a hacer en el mañana? ¿Qué voy a estudiar? Muchas cosas estará pensando él. Y es justo en esa etapa de la vida difícil que un muchacho, un joven, sea señorita o un hombre, necesita la ayuda de sus padres como buenos amigos para que lo orienten, para que lo ayuden. Por tanto, entiendo claramente que su hijo, Cristi, realmente pues está pasando una etapa y usted está haciendo un excelente trabajo. Segundo, encuentro que su pastor, cuando le conoció y le predicó de Cristo, le habló del Señor, si él le ha dado la oportunidad de pertenecer a un liderazgo de la iglesia local, significa, como nos lo ha dicho, me bauticé, vivo para Dios y estoy ejerciendo un liderazgo. Perfecto. Eso muestra que su pastor le dio una capacitación y por ende, él no ignora que tiene un hijo y que el hijo no es ni siquiera simpatizante. Si él, el pastor, su pastor le ha dado la oportunidad de pertenecer al grupo del diaconado de la iglesia local, de los servidores de Dios, es porque él es consciente
que su testimonio ha sido intachable desde el día en que le conoció al Señor y todo el desarrollo que ha tenido en ese periodo de discipulado y de formación, como nos lo cuenta en su testimonio, que le han dado la oportunidad de trabajar con un grupo especial. Entonces no debe temer de que está haciendo las cosas a escondidas o con engaños, porque su pastor es conocedor plenamente de este caso, y note que él es un hombre de Dios que no le ha puesto como inconveniente el que haya tenido un hijo sin haberse casado, sin haber tenido un matrimonio formalizado. ¿Por qué? Porque el pastor es muy consciente precisamente de que usted es una criatura nueva, que ahora la vida es diferente y le está indicando y le está ayudando, y de hecho creo que es un hombre de visión, y felicito a su pastor de antemano porque pudo visualizar lo que Dios quería hacer o quiere hacer con su vida, Cristi, y le dio esta hermosa oportunidad. Entonces, lo primero que debe tener en cuenta es que su pastor vio esa razón. ¿Cuál razón? Que usted es una criatura nueva, que Dios dice en su palabra: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas, porque yo voy a hacer algo nuevo que pronto saldrá a la luz y todos lo conocerán. Es lo que su pastor vio, claro está, y le ha dado esta hermosa oportunidad. Por tanto, no tenga ningún temor de que los líderes, compañeros, se estén levantando de alguna u otra forma, pretendiendo como que salga del liderazgo, y su grande preocupación es si los acusa o se lo dice al pastor o no. Vamos a mirar el segundo texto que Dios me dio para su vida, que se encuentra en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, y supongo yo que sus compañeros en el liderazgo han tomado básicamente estos dos pasajes, que es con los cuales le han estado reclamando que no puede participar en el liderazgo y que debe entregar el cargo. Dice la palabra del Señor en el capítulo 3, del versículo 1 hasta el 7, este segmento de la palabra del Señor habla de los requisitos de un obispo, es decir, de un pastor, de un ministro ya constituido como Dios lo ha establecido. El segundo pasaje está desde el versículo 8 hasta el versículo 13 y habla de los requisitos del diaconado, es decir, del liderazgo en el cual o del cual usted forma parte de su iglesia local donde se congrega. El versículo 4 de la primera epístola de Pablo, el capítulo 3, hablando de los obispos, del ministro de Dios, dice que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Supongo que este será uno de los pasajes que los líderes, sus compañeros, le han dicho: mire, la Biblia dice, la palabra de Dios dice que debe tener sus hijos en toda sujeción y gobernarlos. Perfecto, ellos tienen la razón por los requisitos de los obispos, pero note lo que está diciendo el pasaje. Este es un requisito para los ministros de Dios. Y usted no es la pastora de la iglesia, es una líder. Pertenece al grupo del diaconado de esa congregación, como nos lo ha hecho saber en este caso. El que ellos se lo estén diciendo por las escrituras, y tampoco estoy evadiendo una responsabilidad de que el liderazgo de la iglesia, llámese los diáconos, los pastores, debemos llenar unos requisitos, claro que sí, pero note algo: este no es el requisito principal y primordial para un líder, sino para un ministro del evangelio. Con todo y eso, aunque ellos tienen la razón dentro del texto que le están diciendo, vuelvo a clarificarle, Cristi, que es un requisito para el pastor. Sin embargo, con relación a los diáconos, dice también el versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer, refiriéndose a un hombre, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Perfecto, aunque es de alguna manera como el mismo mandamiento, le está diciendo, sí, que sus hijos sean gobernados, es decir, que se note que hay una autoridad en ese hogar y que los hijos están sujetos bajo esa autoridad. Es lo que concierne a Cristi en este momento. Tiene 1 año de convertida al evangelio. Yo quisiera preguntarle a los diáconos, compañeros de liderazgo de Cristi, si ellos tienen hijos y si sus hijos nunca han cometido un error. Note algo, ellos son líderes. Usted acaba de conocer al Señor y está empezando a ejercer un liderazgo. Yo veo que su pastor
le habrá dicho sin lugar a dudas, y yo se lo digo de paso, el que usted haya tenido un cambio en su manera de vivir, en toda su manera de ser, para que Dios le haya dado gracia delante de su pastor y él haya determinado ponerla a ejercer una parte del liderazgo en su congregación, debe ser, Cristi, porque ha llenado los requisitos de una persona que ha recibido el discipulado y que ha tenido un crecimiento y un desarrollo espiritual, incluyendo que su hijo no conozca o en este momento no quiera conocer a Dios. Eso no significa que su hijo nunca vaya a conocer a Dios. De hecho, si usted se mantiene fiel y sigue dándole un testimonio y un ejemplo, sigue compartiendo con él la palabra del Señor, llegará el momento en que el Espíritu Santo obrará en el corazón de su hijo y le hará saber que vale la pena realmente vivir para Dios. Conozco y he tenido bastantes líderes a mi lado con casos similares y digámoslo de alguna forma peores, porque su hijo en este momento lo que está manifestando es que él no cree en el Señor. Usted tampoco creía 29 años atrás, pero ahora conoció al Señor. Así empieza todo en la vida cristiana. No con frecuencia toda una familia, padres, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, se convierten al Evangelio. Casi siempre se convierte uno solo y a ese primer creyente le corresponde luchar, pasar unas batallas para ganar a su familia. De hecho, cuando una persona se convierte al Evangelio, empieza a tener un proceso precisamente para compartir con su familia y va a tener ciertos choques donde la gente le va a decir, pero siempre hemos vivido nuestra vida así, así, así. Y lo que le está pasando a su hijo Cristi es realmente normal. De hecho, lleva un año. Yo, para ganar, aparte de mi familia, me pasaron varios años y mis hermanos, que se convirtieron primero que yo, pasaron 8 años orando, luchando conmigo para que yo conociera al Señor. Entonces, ese es un proceso pues que no podemos ignorar. Y cuando un creyente es maduro, en el caso del diaconado, de los líderes, pues deben explícitamente comprender, bueno, Dios salvó a Cristi, su hijo no cree, pero le vamos a ayudar a orar, vamos a entrar en una guerra espiritual, le vamos a compartir a este joven, a este muchacho, para que mañana conozca al Señor. Digamos que no debieran por qué estar prestándole atención a que su hijo en este momento no quiere conocer al Señor, pero yo he tenido casos de líderes de la iglesia donde sus hijos se llegaron a involucrar en las drogas y en muchas cosas, y eso no impidió que ellos siguieran ejerciendo el liderazgo. Por el contrario, públicamente dentro de los grupos de oración anunciábamos que se presentó esta situación en la vida de uno de los líderes y oramos para que Dios hiciera un milagro y Dios se movió de una manera maravillosa y especial. Por tanto, no tenga ningún temor con relación a esto. Está pasando algo normal en su vida, pero usted se mantiene. Por eso su pastor le dio la oportunidad de trabajar en el liderazgo. Miremos algo más que Dios ha puesto en mi corazón. Dice la palabra del Señor. Eclesiastés capítulo 4, el versículo 4 dice, he visto, está hablando el rey Salomón, el hombre más sabio que vio tantas cosas y que nos dejó un legado de máximas, de consejos para la gloria del Señor y para sortear cualquier situación que se nos presente en la vida. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Con muchísimo respeto, pero Cristi, sería importante que en este momento usted compartiera acerca de esto que le está sucediendo abiertamente con el pastor. Porque una de las preguntas que me hace es, yo no quiero acusar a mis compañeros en el liderazgo y esto me muestra que tiene sabiduría y que prima para usted, ante todo, la armonía del grupo de liderazgo. Pero note algo, es posible que porque Dios la está levantando muy rápido y la considero porque a mí me pasó algo similar. Cuando yo llego a la iglesia, a donde Dios por el Espíritu Santo me impulsa para congregarme, yo soy nuevo y empiezo contando mi testimonio. Y pues no es un testimonio que salí de adorar a Dios tantas horas, no, un testimonio terrible de donde Dios me sacó. Yo comparto eso, Dios me capacita, muy temprano me dan el discipulado, me capacito, voy a las aguas del bautismo como le ha pasado a Cristi, me van dando oportunidades para saludar, para hacer una oración, para tener una lectura bíblica y muy pronto Dios me levanta en el liderazgo. Algunos de los líderes que tenían muchos años de estar en la congregación sentían de alguna forma una envidia. ¿Por qué este extraño que llegó entre nosotros y venía de una vida arrastrada, ahora viene a ejercer
sobre nosotros una autoridad que se le ha delegado cuando nosotros llevamos tantos años en el Evangelio y no nos han dado la misma oportunidad? Bueno, me alegra saber que quien ubica dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, el liderazgo y el diaconado, es el Señor por el Espíritu Santo. Cada pastor debemos tener ese discernimiento precisamente para saber en qué momento podemos poner a ejercer a una persona, que es lo que ha acontecido con usted, Cristi. Por tanto, yo creo que los diáconos, la mayoría de los que tanto le agobian con estos textos, diciéndole que entregue, debe ser que se están sintiendo amenazados por el liderazgo excelente que Dios está empezando a formar en su vida. Por tanto, no tenga ningún temor de llamar al pastor, porque lo que usted dice es: no quiero acusarlos. Es que no los va a acusar. Lo que va es a clarificar un asunto que a lo mejor el pastor no lo sabe, a menos que usted se lo diga, con muchísimo respeto. Hable con el pastor. Pastor, se me está presentando esta situación en el liderazgo, la pongo en sus manos, a su consideración. Si usted ve que es pertinente que yo deje el liderazgo, pastor, yo lo obedeceré, no ejerceré más el liderazgo, pero es muy molesto estar trabajando dentro de un grupo que se sobreentiende que vamos para el mismo lado, que estamos haciendo el trabajo mancomunadamente para el desarrollo de la obra del Señor, y realmente no quiero seguir viviendo esta condición y esta vida. Pastor, le dejo a su consideración si yo deba o no seguir ejerciendo el liderazgo, porque ellos lo que me han reclamado es que yo no puedo estar dentro del liderazgo, me han dado textos, y también lo que me han dicho es que debo entregar. Usted es la autoridad mía, me someto a lo que usted diga. Si Dios quiere que no ejerza más el liderazgo hasta que mi hijo sea consagrado a Dios, yo en la Biblia no encuentro que tenga que ser de esa manera, pero usted es la autoridad que Dios ha establecido, determine lo que debe hacer. Y de antemano, pastor, quiero sentar el precedente que no tengo nada en contra de mis hermanos, de mis compañeros en el liderazgo, solamente que quiero tener una armonía y estar en paz, y más recibir un respaldo y un apoyo de ellos que una reprimenda cada vez para que yo me sienta mal haciendo el trabajo, porque Dios me ha amado y amo este trabajo al cual Dios me ha llamado. Ahora, eso con relación a mirar que la excelencia de las obras, dice Salomón, despierta la envidia entre los seres humanos, entre su prójimo, dice la palabra. Entonces, puede ser que esto se esté suscitando también de esa manera. Por tanto, no tenga ningún temor de hablar con el pastor, de compartir con él, porque ni está involucrando a nadie en un chisme ni en un problema, sino por el contrario, está contribuyendo para que se subsane ese mal que tristemente tienen el grupo de líderes, o en su mayoría los que le están diciendo: no hay una armonía. El pastor debe saber esto. Por tanto, no tenga ningún temor, compártaselo, y sé que por ser él un hombre sabio de Dios, le va a guiar conforme a las Escrituras y se va a solucionar el problema que en el centro del diaconado ya se está presentando. Pero quiero darle la mejor de todas las noticias, y es lo que concierne a este programa. Cristi, así dijo Dios para su problemática en este momento. Y quiero ir a la palabra del Señor, al libro del profeta Ezequiel. Allí encuentro una palabra que es lo que Dios quiere que Cristi sepa con toda la seguridad. Precisamente porque con esta palabra ningún diácono, ni ningún líder, ni ningún ministro podrá resistirla, porque es la palabra santa de Dios. Note que no es mi consejo, es el consejo de Dios, y Dios es el que dice la última palabra. Así dijo Dios. ¿Qué dijo Dios para Cristi? Que esté tranquila y pueda libremente servirle al Señor, trabajar para Dios y no angustiarse por las acechanzas que está teniendo. Dice el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, es todo un pasaje, es todo un capítulo completo que habla precisamente de ese problema, del problema que muchos padres quieren cargar. Mi hijo se porta mal y yo tengo que cargar el pecado de mi hijo. El título de esta enseñanza dice: el alma que pecare morirá. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Es decir, alguien comió un producto que le iba a afectar su salud oral, y dice: y a los hijos les salió la caries.
¿Vio? Si el papá comió esto, ¿por qué al hijo le tendría que salir la caries en su boca? Es lo que está diciendo el texto. Pero dice algo, y me encanta cuando Dios sienta el precedente. Vivo yo, dice Jehová el Señor. Así dijo Dios, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Voy a leer ahora solamente el verso 4 y me remito al 20 para darle el consejo a Cristi. He aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Es decir, conocemos aún bíblicamente, digamos el caso del mejor hombre de Dios que fue un excelente profeta, sacerdote y juez, era de todo, Samuel. Y él, dice la Escritura, que todo lo que él dijo, Dios no dejó caer por tierra ninguna de sus palabras. Es decir, tuvo el respaldo de Dios en todo lo que emprendió. Acuérdese que Samuel, el profeta del cual estoy haciendo alusión en este pasaje, no iba a nacer porque la mamá era estéril. Pero ella ora al Señor, clama a Dios, suplica por su hijo y Dios le concede a ese varón. Ella le dice, Señor, si tú me das un hijo varón, yo lo consagraré a ti, Señor, para el servicio tuyo. Lo desteta y lo lleva de niño al templo para que esté a cargo del sacerdote Elí. Él crece, se convierte en ese profeta, en ese hombre de Dios, en ese sacerdote, posteriormente en un juez. Es decir, un hombre intachable, un hombre de Dios en todo el sentido de la palabra. Eso era él. Samuel era un excelente hombre de Dios, pero sus hijos no siguieron su camino. Y Dios nunca le dijo, hey Samuel, tus hijos se portaron mal, entonces ya no tienes tú el ministerio ni tienes la bendición mía. Dios lo está diciendo enfáticamente. El alma que pecare, esa morirá. Versículo 20. El alma que pecare, vuelve a repetir Dios, esa morirá. Y escuche esto, Cristi, para que le quede muy claro. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. De hecho, cada persona tendremos que entregar a Dios cuenta de sí. Si yo estoy ejerciendo un liderazgo con integridad y Cristi no es esa mamá alcahueta de su hijo porque no le está tapando los pecados, lo está motivando. Entonces, Cristi, ¿qué debe hacer? Sígale predicando y compartiendo el evangelio a su hijo. Sígale mostrando con su excelente testimonio que vale la pena vivir para Dios, que el no vivir para Dios trae unas consecuencias y aproveche para decirle esto mismo. Hijo, todos los pecados que tú cometas, yo no los voy a pagar. Los vas a pagar tú, porque tú te vas a encontrar un día frente a frente con Dios y rendirás cuentas por tu manera de vivir. Ahora, si la Escritura dice que el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo, nadie tiene por qué ponerle ningún problema. ¿Qué haríamos entonces, Cristi, con aquellos ministros, no solamente un líder, un diácono, un ministro, que su hijo se le descarrió? Su hijo se apartó y se fue para el mundo. ¿Tendría entonces ese pastor que entregar el ministerio? Él está haciendo su trabajo. Él no ejerce dominio sobre los sentimientos, sobre los pensamientos y sobre las decisiones de su hijo. Le es un modelo, le es un ejemplo de vida, pero no lo puede obligar. De hecho, la mayoría de hijos de pastor que fueron obligados a vivir dentro de la vida religiosa, a la postre resultaron descarriados. ¿Por qué? Porque no fue la manera en que Dios quería trabajar con este joven y que él voluntariamente le aceptara como su Señor y Salvador, sino que fue coaccionado por una presión social, tristemente aún dentro del seno de la iglesia, y por eso muchos no quieren saber hoy del Evangelio. El caso suyo es completamente diferente. Ninguno de los dos conocía a Cristo. Cristi ya conoce al Señor, lo ha aceptado como su Salvador. Bueno, pelee por la salvación de su hijo, luche por él, compártale la palabra, déle el mejor testimonio y obedezca el consejo de su pastor, que estoy completamente seguro que la va a orientar y la va a guiar de la mejor manera y pronto se solucionará su problema. ¿Por qué? Porque así dijo Dios, no llevará el Padre los pecados del Hijo, ni el Hijo llevará los pecados del Padre. Viva para Dios, Cristi, sírvale al Señor de la mejor manera
y sepa que el que tenga una acechanza en medio de un grupo de liderazgo, eso no constituye el que deba abandonar un servicio al cual Dios le ha llamado. Que yo sabré si estoy hablando con mañana una mujer de Dios, una pastora, una misionera, una evangelista, una maestra, lo que Dios quiere hacer, una profeta. Siga perseverando, trabaje para Dios, porque Dios no le ha dicho que ha perdido ni su liderazgo ni lo que Dios le ha delegado. Cumpla el propósito que tiene Dios en su vida y motive a su hijo también para que juntos le puedan servir al Señor de una mejor manera. Si alguno de ustedes que me escuchan esta hora tiene una situación y quiere compartírnosla, estamos aquí para servirle. Puede escribirnos al correo que aparece en este momento en la pantalla y allí estaremos dispuestos a escucharle, atenderle y también a transmitir su inquietud, a solucionarla por la palabra del Señor, porque así dijo Dios. Dios les bendiga grandemente. Así dijo Dios. Visítanos en nuestra página mieclesia.org. Allí estará disfrutando de predicaciones de poder de la palabra del Señor. También podrá tener la bendición de disfrutar de conferencias por grupos, damas, caballeros, líderes, pastores, jóvenes. Hay un segmento muy especial donde Eclesia Kids, a través del Club de la Alegría, le traerá bendición, beneficios a esos niños para que se llenen también de la palabra del Señor. Testimonios maravillosos que estarán edificando su vida, que le estarán siendo de una bendición maravillosa y algo especial. El Seminario Interdenominacional de Capacitación para Líderes y Obreros El Ciclo, donde podrá ingresar, inscribirse y disfrutar de toda una formación teológica para la gloria del Señor. Les esperamos. Dios les bendiga.